El 8 de marzo es el Día de la Mujer y es además una muy buena excusa para poder rodearse de otras profesionales, de otras grandes mujeres profesionales y charlar en clave más femenina de la industria que nos apasiona. En este webinar de hoy, Gema es nuestra anfitriona. Muchísimas gracias, Gema, por convocar a Paula, a Rosa y a mí a esta charla y poder celebrar, poder participar, poner nuestro grano de arena también en esta jornada del 8 de marzo. Muchísimas gracias a ti, Eva, también por, bueno, pues a Eva, a Paula y a Rosa, por supuesto, por haber querido participar en este webinar. Voy a hacer una breve presentación, ¿de acuerdo? Pues bueno, primero Paula Nevado, que es la secretaria general de marcas de restauración, de la Asociación de Marcas de Restauración. Rosa Carballo, directora de marketing del grupo Avanza Food. Y Eva Ballarín, que ya no sé si presentarte o no, porque desde luego, Eva, yo creo que eres bastante conocida en el sector y bueno, además yo con Eva he tenido el placer de poder participar también en diferentes acciones. Y bueno, yo soy Gema Ruiz, soy la responsable de comunicación y relaciones públicas de Mapal Group en España y en Portugal y Latinoamérica. Así que bueno, nada, muchísimas gracias de nuevo por querer participar en este webinar, que como bien decía Eva, lo hacemos pues esto por el Día de la Mujer, por el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo. Vamos a empezar introduciendo un poco el por qué estamos aquí hablando de mujeres y de tecnología. Y de tecnología a mí me gustaría arrancar poniendo encima de la mesa de que las cuatro trabajamos en una industria donde las cabezas visibles han sido siempre los profesionales de la cocina, los profesionales de la sala, ¿no? La hostelería, el canal Horeca, lo hemos entendido siempre con estas dos grandes áreas, el área de la cocina y el área de la sala. Pero desde hace unos cuantos años la hostelería ha cambiado muchísimo y hemos incorporado otras disciplinas y hemos incorporado otras necesidades dentro del negocio. Y desde hace unos pocos años hasta aquí, la digitalización de muchos de nuestros negocios ha impulsado la incorporación de muchos perfiles que no son los que están ni en la sala ni en la cocina, sino que son los que están delante de un ordenador gestionando aplicaciones de control, gestionando redes sociales, gestionando comunicación, gestionando fidelidad de cliente, gestionando compliance, gestionando recursos humanos, todo ello con herramientas digitales. La incorporación de todos estos profesionales nos lleva a crear una familia más grande dentro de nuestros equipos y nos lleva también a crear nuevas oportunidades de empleo, nuevas oportunidades laborales, de emprendimiento, también dentro del sector. Y además, Paula, Rosa, esto se está acelerando mucho. Los equipos de una empresa que se gana la vida vendiendo comida, cada vez hay más personas que no venden esa comida, que no hacen esa comida. Paula, es siempre un placer estar contigo. ¿Cuál es tu visión muy estratégica, sobre todo desde tu puesto de secretaria general de marcas de restauración, con una visión muy global? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de participar, porque creo que las cuatro nos complementamos muy bien y ojalá que desde ese punto de vista femenino o poniéndolo en valor podamos hablar de tecnología y sobre todo de esta industria, porque desde marcas de restauración venimos hablando de que somos una industria y eso tiene mucho que ver con lo que apuntas. Nos dedicamos a un oficio como es el de hacer y dar de comer y ahí están las cocinas y las salas, pero estas empresas a nivel de procesos y alcanzando unas cotas de eficiencia y unos estándares de calidad muy elevados, muy exigentes, han tenido que implementar la tecnología como definitivamente una palanca para lograr esa eficiencia. Entonces,
ya hablamos o comenzamos a hablar en nuestra jerga, por supuesto, aparte del front office y la relación con el consumidor, con el cliente, en donde la tecnología podremos hablar de hasta qué dimensión se está revolucionando e implementando, pero es que está el middle y el back office. Y ahí es en donde estas empresas desde hace tiempo están encontrando en la tecnología esa palanca para acelerar el hacerse una industria. Departamentos de recursos humanos, de comunicación, obvio, pero también de calidad. Precisamente por los millones de personas a los que alimentamos, el nivel de exposición que tenemos y de exigencia es cada vez más fino, como hay que abordar, como digo, un oficio tan antiguo. Entonces, es en ese back office en donde estamos integrando profesionales que se dedican al open data, al big data y desde luego de alimentos y de nutrición no sabrán, pero están haciendo que cada vez la experiencia del cliente y que la dieta que ofrecemos sea más rica y las empresas más eficientes. Paula, hablabas de volúmenes y con Rosa yo creo que lo tenemos clarísimo, ¿no? 400 restaurantes y más de 10 millones de clientes son los que están bajo el paraguas de todas las actividades de dar de comer en Avanza Food. Pero, Rosa, detrás de esos millones y millones de platos que se sirven en tu empresa hay mucha tecnología, ¿verdad? Hay muchísima tecnología, hay cada vez más y mejor tecnología para además asegurar que la consistencia de la experiencia de estos 10 millones de clientes que nos vienen, ¿no? Y por un lado, como decíamos anteriormente, tanto a nivel de la operación, de asegurar esa consistencia, de asegurar los controles de calidad necesarios, de asegurar pues todo este nuevo mundo que se ha acelerado en los últimos 2 años, que ha sido el delivery, que nos ha hecho reinventar lo que es el back office de un restaurante. En la operativa ha evolucionado muchísimo, y luego en todo lo que es la parte de cómo llegar a esos consumidores, cuál es la expectativa que tienen nuestros consumidores de la forma de que les llegamos, el tiempo que pasamos enganchados a redes sociales, la importancia que tiene la escucha activa de los millares de consumidores que entran todos los días en los restaurantes y nos dejan su feedback a través de las más diversas plataformas que luego necesitamos de herramientas que nos ayuden a entender y a filtrar todo eso, ¿no? Y eso son cambios que estamos implementando para poder, por un lado, llegar con el mensaje y, por otro lado, escuchar el mensaje que viene de muchísimas vías, que si nos dejan reseñas, que se nos dejan valoraciones, y poder filtrar toda esa información desde un punto de vista de un departamento de marketing nos llevó y nos sigue llevando, porque es un proceso, ¿no? A transformar también el perfil de los equipos y a mantenernos actualizados y a formarnos constantemente y a buscar y a incorporar y a buscar para nuestro equipo perfiles de personas que no existían hace tan solo 2 años y medio. Rosa, hablando desde los grandes volúmenes, pero la digitalización yo creo que está llegando a toda la industria, ¿no? Por capas, ¿no? La organizada, las grandes empresas con muchísimo volumen, evidentemente sois más dependientes de esos procesos, de que esos procesos estén digitalizados, pero también, Gemma, no hace falta ir a esas grandes empresas, sino que hay grupos más pequeños, incluso restaurantes independientes, para los cuales la tecnología se ha convertido en una fortaleza principal a la hora de defender sus negocios, ¿no? A la hora de defender su rentabilidad, su gestión, su relación con el personal, su relación con el cliente. Sí, totalmente. Al final, bueno, es un poco también como bien decía Rosa,
Ella estaba comentando toda la parte de reputación online en este caso, que hablaba de las reseñas, de las valoraciones de los clientes, el feedback que puede dar un cliente. Al final esto es tan aplicable a un grupo de grandes dimensiones como a un bar que a lo mejor tenga 10 o 15 personas contratadas. Es así de simple. Al final, no solamente el tema de la reputación online, sino simplemente también el intentar tener una gestión de los turnos y los horarios de una manera un poco más óptima y más organizada, el olvidar un poco los trabajos que se hacían iba a decir antiguamente, no me gusta tanto esta palabra, pero sí, al final que se hacían anteriormente con un Excel o con papel. Bueno, pues al final juntamos diferentes formas de facilitarle la vida tanto a la persona que está llevando a cabo un negocio como al personal que está dentro de este negocio trabajando, ¿no? O sea, pues al final la gestión de los turnos, la formación, que también entramos en el campo de formación, que es a día de hoy bastante importante, diría en cualquier sector, pero en la industria de la hostelería yo creo que especialmente importante. Y bueno, la digitalización entra en prácticamente todos estos puntos. Gestión de personal, formación, reputación online, compliance, revisar las operaciones de cada negocio, y esto, insisto, es totalmente aplicable a una cadena como a restaurantes pequeñitos. Efectivamente, sí, la digitalización a día de hoy yo creo que va a formar parte cada vez más en cualquiera de los negocios de hostelería. En el proceso de digitalización y sobre todo ahora entrando en una era en la que la tecnología es fundamental para el funcionamiento de nuestras empresas, empezamos a necesitar perfiles diferentes, no únicamente que nuestro personal de base, ¿no? El camarero o la camarera puedan utilizar bien un comandero digital, que además la persona que hace los pedidos entienda bien cómo gestionar el stock a través de herramientas digitales, que el equipo de recursos humanos utilice las herramientas pues, para hacer la contratación, el seguimiento, la formación del personal, pero sí que se van necesitando perfiles que no únicamente son capaces de trabajar con tecnología, sino que son capaces de entender cómo podemos incorporar la tecnología, cómo podemos crear ecosistemas tecnológicos en nuestras empresas, es decir, no únicamente que el empleado y los equipos sean digitales, pero también que hayan esos perfiles con visión estratégica digital. Y ahí es donde yo creo que tenemos que ser capaces como industria de atraer talento, de que haya perfiles digitales que nos vean como una industria de oportunidades, donde se pueden desarrollar programas, donde se pueden hacer muchísimas cosas. Ahora mismo, con todo el tema de NFTs, de criptos, de metaverso, de tal, que hay un mundo por explorar, aparte de lo que son las tecnologías más de gestión, que incluso en las tecnologías de gestión hay una parte de creatividad tremenda. En la gestión digital de todo lo que es la comunicación y redes, hay una parte creativa tremenda. En la formación de personal. O sea, no es solo la herramienta que nos ayuda, pero necesitamos esas personas que utilicen de forma creativa, proactiva, entusiasta y que genere engagement la tecnología. Paula, ¿cómo hacemos para convertirnos en esa oportunidad para estos chicos y estas chicas que se están formando en tecnología y que quieren dedicarse a la tecnología y buscan una industria donde volcar su talento? ¿Cómo podemos ser atractivos? Yo veo que este es un camino de ida y vuelta. Es cierto que desde las empresas y estas empresas tienen unos departamentos de comunicación, marketing, innovación muy potentes que están escuchando. No me quiero remontar, pero dejadme que aquellos meses que estuvimos encerrados, yo pude comprobar desde marcas cómo fue quizá el periodo más intenso de trabajo y más creativo para muchas de estos operadores que aprovecharon ese tiempo para decir qué viene, para qué me preparo, y la clave fue la digitalización. Salieron transformadas para adaptarse al nuevo consumidor, al nuevo entorno. Entonces, ¿cómo captamos? Los operadores están atentos, pero es una realidad la cantidad de nuevos conceptos
que están surgiendo de la mano de gente muy joven, generaciones jóvenes que son nativas digitales y que sus conceptos son 100% digital, y es con el tiempo que dicen, oye, me voy a cosificar y voy a abrir un local, y entonces ahora soy esa hostelería que pensamos que es la tradicional. Entonces, y ese trasvase, ese flujo tanto personal como de talento de los operadores que miran hacia los jóvenes y los jóvenes que miran a este sector muy tradicional como una oportunidad para transformarlo, creo que es clave, ¿no? Entonces, ¿cómo captamos? Desde luego, teniendo un espíritu muy joven, aquellos directivos que quizá no lo sean tanto, rodeándose siempre de gente joven, porque es una realidad que los que no lo somos tanto en esto de la transformación digital, la formación debe ser continua, y ahí también tenemos que sembrar la semilla en nuestras propias plantillas para que esa formación sea constante, lo integren y sea parte de la hostelería naturalizada, ¿no? Y como dices, es que hay muchas áreas. Entonces, pues resulta muy atractivo, yo creo que es un impulso joven también el de querer entrar y cambiar o meter otro aire, y estamos hablando de que en un departamento de recursos humanos hay mucho que hacer, desde cómo repartir turnos con una nueva herramienta, o en un departamento de seguridad alimentaria que parece tan científico, pues es que tienes que garantizar el lavado de manos cada 10 segundos, y eso se hace ya con un software, ¿no? en tu local. Es muy impresionante, ¿no? Es la digitalización en todo. Rosa, ¿en qué áreas se necesita ese talento digital? ¿Dónde tenemos que incorporarlo? En todas las áreas se necesita ese talento. Yo creo que lo que venimos diciendo hasta ahora, ¿no?, es que toca todos los puntos de la organización, desde la parte más operativa a la parte más sistematizada hasta la parte más creativa. Yo creo que uno de los grandes de las grandes necesidades que tenemos para poder atraer ese talento es precisamente la flexibilidad y la creatividad en un poco en todo, ¿no? Por un lado, que la tecnología nos permite, y eso, pues, si los últimos 2 años no nos lo han enseñado, nada nos lo enseñará, que nos permite ser muy eficientes de otras formas, pero también no solo me refiero a la flexibilidad, pues, del teletrabajo y de todo eso en determinados perfiles, sino la flexibilidad de reinventarse. Y nosotros, yo creo que en los últimos años, la capacidad de reinvención de la industria, y eso pues viene de la parte tecnológica que nos dio apoyo y de las cabezas pensantes por detrás de esa tecnología, de crear nuevas marcas, de explorar nuevos canales de distribución, de llegar al consumidor de distintas formas, dejar una gran libertad creativa a las personas que luego se sepan manejar y que la tecnología les apoye y que les podamos proveer de herramientas para optimizarlo. Pero yo, desde un punto de vista de un departamento de marketing, uno de los grandes atractivos que puedo ofrecer y que creo que es muy valorado es la capacidad de crear. Y los últimos tiempos nos han enseñado que si estamos abiertos a ellos y a reinventarnos y a buscar oportunidades y a no tener miedo de equivocarnos por el camino, creo que hay por ahí mucho diamante en bruto que trabajar. Rosa, estoy de acuerdo contigo de que en el área de ventas, comercial, marketing, tenemos una gran oportunidad, ¿no? Con las herramientas tecnológicas tenemos muchos datos y tenemos muchas posibilidades de poder llegar al cliente de muchas formas, y ahí alguien creativo y con conocimiento de estas herramientas
puede llegar a revolucionar, como hemos visto algunos casos de algunas cadenas, revolucionar completamente el mercado. Pero ya no únicamente de cara al cliente, sino también de cara, mirando hacia adentro de la empresa. Yo creo, Gemma, que la utilización de herramientas tecnológicas también nos permite algo que es maravilloso, y es poder hacer empresas más felices, poder tener a equipos más felices, con unos turnos mucho más optimizados y mucho más humanos, a pesar de utilizar algoritmos tecnológicos. Podemos tener seguimiento de procesos mucho más cercanos y mucho más empáticos con nuestros empleados. Podemos tener planes de formación mucho más efectivos para que nuestros equipos puedan lograr reconocimiento profesional y puedan mejorar sus carreras. Todo eso que es de alguna forma hacer más feliz a una organización, ¿no? Hacer más feliz a esas personas, también tenemos esas grandes palancas, esas grandes herramientas tecnológicas que nos lo permiten. Ahí también utilizar la creatividad, ¿verdad? Y este enfoque de felicidad es una gran ventana de oportunidad para poder tener talento a gestionar estas herramientas. Totalmente. Bueno, me río porque es que según estabais hablando de cómo atraer el talento, ¿no?, a la hostelería y a puestos de digitalización, joder, yo estaba pensando que además son conversaciones que hemos ido teniendo últimamente dentro de Mapal, en este caso, de que al final trabajamos en un sector que gran parte el core del sector, sí, evidentemente es darle de comer y de beber a la gente, pero gran parte es hacerles feliz y hacerles pasar buenos ratos a las personas que vienen a nuestros locales, bueno, a los locales en este caso pues esto, en el caso de Rosa, pues al final a los locales de Avanza Food o cualquier local de hostelería que haya en el sector, ¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista de empresa tecnológica que sirve a este tipo de empresas, para nosotros es súper importante hacerle ver tanto a nuestro staff como al cliente en este caso, es que realmente nuestra intención es precisamente esto, Eva, o sea, es hacer feliz tanto al empresario, tanto al dueño o la dueña del local, como al staff en muchísimos aspectos, dándole mayor flexibilidad horaria, mayor flexibilidad de organización, formación, planes de carrera mucho más visibles y mucho mejor organizados a través de la digitalización, porque esto probablemente luego se va a traducir en equipos más felices, que a su vez se va a traducir en equipos que hacen más felices a sus clientes, entonces, al cliente final. Entonces, sí, por supuestísimo, al final gran parte de la labor de la tecnología, bien sea en un departamento de marketing, un departamento de comunicación, un departamento de IT o de una empresa que de manera externa sirve a otros locales de hostelería con diferentes herramientas, como puede ser nuestro caso, pues sí, gran parte de esta labor es precisamente hacer feliz a las personas, sí. Y ahí, si me permites, Eva, antes de acabar con esta ronda, es que la hostelería tiene muchos desafíos en este momento. Y donde están los desafíos está la digitalización como solución. O sea, por ejemplo, la sostenibilidad, que igual que la digitalización vamos intentando bajar la tierra y saber el ABC. Sostenibilidad, por ejemplo, es reducir al mínimo la merma, y eso pasa por aplicaciones para hacer tus pedidos, tema de escandallo. Entonces, es que así hay muchos desafíos, la tecnología es la solución y la gente joven o el talento, estoy yo asociando mucho talento a juventud y no necesariamente, pero de cara a atraer, es que está el futuro de la hostelería y de un trabajo tan tradicional en manos de saber adaptarlo y superar esos desafíos con herramientas tecnológicas. Paula, ¿dónde se está invirtiendo más? ¿Dónde está el foco de la inversión en la transformación tecnológica? ¿Cuáles son aquellas 2 o 3 líneas estratégicas por las que están apostando las empresas? A ver, es crítica la fidelización del cliente. Entonces, para fidelizar, ahí Rosa tiene todo que decir desde Avanza Food,
que las nuevas tecnologías son indispensables para llegar al consumidor, pero un consumidor que está en las redes, pero que también a través de otras muchas aplicaciones quiere llegar a el perfil nutricional, a los compromisos sociales de esa empresa, quiere asociarse con valores y la información la encuentra en redes o en webs y demás. Y la fidelización del cliente tiene mucho que ver con dónde están invirtiendo y en qué herramientas se están invirtiendo para conocerle y atraerle y que repita. Es desafíos fidelizar y, de nuevo, la digitalización como solución. También se está invirtiendo mucho de cara a la sostenibilidad. Antes lo apuntaba, muchas soluciones. Aquí tenemos el reto de la huella de carbono y reducirla, y hay que medir y reducir el desperdicio alimentario, y hay que medir, y al final es ser más eficientes, hacer esa cadena más eficiente, que al final el restaurante es un escaparate y aguas arriba hay mucho trabajo con proveedores, distribuidores, que nuevamente, ¿no? Todo lo que hay detrás y es, de nuevo, la trazabilidad, etcétera, etcétera, en donde la digitalización puede ser la solución para ir, uno, controlando a efectos de poder monitorizar y reportar, que eso se valora al final también por el cliente, etcétera, etcétera. Como digo, focos de inversión y en los que la digitalización es la herramienta clave, ¿eh? Es crítico. Hay que aumentar el volumen de negocio o recuperarlo, hay que fidelizar al cliente y hay que estar en esos ejes marcados por fondos europeos, etcétera, que pasan por ser más sostenibles y digitales. Es que estamos dibujando un círculo perfecto y la hostelería está en el centro. Vamos a aterrizar lo de la fidelización, que es súper interesante. Y vamos a poner a Rosa en un aprieto. Rosa, desvelarnos tus estrategias de éxito secretas. No tan secretas, no tan secretas. El trabajar nuestros programas de fidelización es una de las patas estratégicas. Bueno, como ya ha adelantado Paula, no solo nuestras como de la industria, pero en nuestro caso está claro que de cara al consumidor. Y uno de los grandes retos que también tenemos asociado a eso es, pues, efectivamente tener las herramientas que las tenemos, que nos permitan implementar esos programas, mejorar esos programas, pero luego hacer toda esa gestión de toda esa información que existe. Ya venimos muchos años hablando del Big Data y se va haciendo cada vez más big. Y uno de los retos que tenemos es precisamente saber filtrar todo eso, saber trabajar bien esa información para que luego la podamos utilizar para tener contactos segmentados y relevantes para nuestro consumidor, que es cada vez más exigente, cada vez está acostumbrado a más información, a recibir más información, pero también a filtrarla cada vez mejor. Y somos muy relevantes y hacemos muy buen uso de esos datos, o al final es contraproducente, ¿no? Tener precisamente el efecto reverso de que la gente escucha aún menos. Entonces, esa es claramente una de nuestras patas estratégicas y de nuestros grandes retos dentro del departamento de marketing. Vamos a poner a las mujeres en el foco, que estamos en 8 de marzo y nos hemos venido arriba hablando de tecnología y de oportunidades y de cómo está cambiando la industria, cómo nos estamos digitalizando y, sobre todo, insisto, esas grandes oportunidades que hay para muchísima gente que ve el sector de la hostelería desde fuera, pero que dentro están pasando muchísimas cosas muy interesantes y que brazos abiertos a todo ese talento que venga a aportarnos en este momento de transformación. Volvemos a las mujeres. Fuera de las cocinas
y la sala, en esa hostelería de despacho, que es un poco más la que nosotras vimos, esa hostelería de oficina, ¿verdad? La mujer está tomando un papel más relevante, vemos un aumento de perfiles líderes de mujeres en esa parte de hostelería que no es la operativa. Paula, con tu visión más global. Bueno, yo creo que tenemos que celebrar que es evidente que cada vez hay más directivas, ¿no? Más rostros femeninos liderando proyectos y en los equipos, que muchas veces en charlas como esta se pone o se asocia mucho, ¿no? El liderazgo femenino y el tratamiento de los equipos. Bueno, pues en los equipos de estas líderes o de los líderes también cada vez en hostelería hay más mujeres. Hay ámbitos tradicionalmente más nutridos como la comunicación o el marketing, pero en innovación y en transformación digital también cada vez más. Estamos. Y yo creo que dentro de todo este es un sector en el que, corregidme si me equivoco, pero nos movemos con naturalidad y nos vemos ya casi como desdibujado si hay un 50-50. Es positiva la evolución en el liderazgo y dentro de los equipos. Yo la percibo así. Seguimos teniendo por eso ciertos obstáculos y a veces estos obstáculos nos los ponemos nosotras mismas, ¿no? Yo así en charlas donde hablamos más en clave femenina, a veces comparto de que yo creo que tenemos un exceso de expectativas con nosotras mismas, de que tenemos un exceso de autoexigencia con nosotras mismas, de que creo que lo comentábamos antes, Rosa, de que en un job description si no cumplimos el 100% no nos sentimos realmente seguras para aplicar. A veces esas barreras nos las ponemos nosotras mismas. Yo no sé si vosotras tenéis algún momento en vuestra carrera, alguna anécdota, alguna pincelada en la que os hayáis dado cuenta o hayáis percibido que la condición de ser mujer era desfavorable en ese momento o que la condición de ser mujer no te daba las mismas oportunidades o eras percibida de otra forma con quien tenías delante. Yo, si queréis, empiezo yo, ¿no? Yo recuerdo, yo trabajaba en el RICH en Barcelona y dirigía el departamento de eventos y teníamos muchísimas personas que venían a visitar las salas y querían hacer sus fiestas corporativas o sus fiestas privadas. Y bueno, había un proceso de diseño de ese evento y al final le presentabas el evento al cliente, ¿no? Con toda la presentación conceptual, con tarifa, ¿no? De todo el pricing que le ponías. Y cuando había esta reunión, el cliente acostumbraba a buscar la autoridad de la decisión en mis compañeros masculinos, cuando teníamos absolutamente el mismo rango, ¿no? Yo era la directora de eventos, mi compañero era el F&B manager y luego teníamos el director de servicios del hotel. Entonces, los tres teníamos absolutamente el mismo rango corporativo, pero el cliente, os hablo de hace 25 años, que me pintó muchas canas. Pero sí es cierto que sentía en ese momento como, ¿por qué teniendo el mismo rango y más o menos la misma franja de edad, ellos parecen tener más autoridad a la hora de poder dar un descuento o de poder pactar algo diferente con el cliente? Van a la figura masculina y no a la figura femenina. Esa era mi percepción, ¿no? Gemma, ¿tú qué te has encontrado en tu vida profesional? Pues mira, yo también tiene que ver con los hoteles, de hecho. Lo mío hace un poquito menos, es verdad que no hace 25 años, pero sí que es cierto que, bueno, yo vengo de trabajar en diferentes puestos a nivel operativo, tanto en restaurantes como en hoteles,
Y precisamente también en Barcelona, en un hotel de 5 estrellas que antes había en Barcelona, en pleno Paseo de Gracia, yo estaba trabajando en el departamento de Relaciones Públicas, concretamente en el puesto de Guest Relations. Y en mi caso, fíjate que la percepción no venía por parte del cliente. En mi caso, yo recuerdo que pues, al final mi labor era entre gestionar, por ejemplo, la reputación online, que entonces no teníamos herramientas que lo centralizasen tanto todo y yo tenía que estar ahí revisando absolutamente todas las reseñas, los feedbacks, etc. También pues yo estaba pendiente un poco de cómo se encontraban los clientes dentro del hotel, si tenían alguna queja en el momento en el hotel, recomendaciones, bueno, hacía un montón de cosas dentro de este puesto, ¿no? Claro, ¿qué pasaba? Había muchas cosas que no eran visibles realmente para el resto de los equipos. Entonces, de repente me veían a mí caminando por allí, por la recepción del hotel, hablando con clientes, etc. Y sonriendo todo el tiempo, pues porque, bueno, aparte de que soy una persona bastante sonriente, es que, bueno, pues también parte de mi labor también tenía que estar con una cara más o menos agradable. Y yo llegué a escuchar comentarios en algún momento dado de gente del equipo que eran del estilo de, claro, la niña mona, al final su puesto, o sea, es ir caminando por ahí y ir dándose paseos. Y era como, no, perdona. O sea, mi puesto va mucho más allá de esto y cuando hay una queja, la queja me la como yo, ¿sabes? Y yo tengo que ponerle la buena cara a la queja y al cliente. Si hay algún problema gordo con algún cliente, la bronca probablemente de dirección también me la voy a comer yo. O sea, que mi puesto no se relega única y exclusivamente a poner buena cara y ir dándome paseos, ¿no? Entonces, bueno, por suerte, luego no he vuelto a tener retos de este estilo, ¿no? En el resto de los puestos que he ido teniendo a lo largo de la carrera. Pero sí que es cierto que aquí en este punto, pues sí, lo recuerdo que me sentía un poco en este plan, ¿no? De decir, ¿y por qué, no? ¿Por qué da esta percepción? Pero, la verdad es que estas situaciones, después, con el paso del tiempo, ¿no? Y cuando, pues, te incorporas en diferentes equipos y tienes compañeros, hombres buenísimos que te apoyan mucho. Sí. No, la verdad es que esto al final afortunadamente queda en anécdota, ¿no? Y valoras mucho cómo has tenido compañeros pues, que han estado a tu lado y con los que realmente has trabajado codo a codo en igualdad. Total. De todo, ¿no? Pero sí es bueno recordar estas anécdotas. Rosa, cuéntanos alguna anécdota tuya en el que ser mujer en ese momento fue el clic. Pues fíjate que es verdad que yo me siento muy afortunada y no se me ocurre un momento en que pueda decir, pues eso, ¿no? La típica anécdota o momento fijado, pero es verdad que yo lo que he sentido de una forma general, ya un poco más seria que solo una anécdota, es que a lo largo del tiempo, que como mujer, la sensación de que no tienes que probar todo, ¿no? Que tienes que hacer un esfuerzo para poner en valor cosas que igual en tus compañeros se da por hecho. Y demostrar. Que tú lo tienes que verbalizar y que tú lo tienes que probar antes de que este reconocimiento te llegue. Y yo creo que eso a lo largo de mi trayectoria lo he sentido en más que una situación. Y creo que estamos mejor. También creo que las cosas han evolucionado. Pero creo que todavía hay un recogido por hacer y como decías antes, ¿no? También de nosotras mismas, de exigir y de esperar esos reconocimientos y de esperar y de ambicionar todo lo que nuestros compañeros masculinos lo dan por hecho. Yo estoy de acuerdo. Creo que hemos avanzado muchísimo. La ambición hay que fomentarla, esa ambición buena, esa ambición de querer más. Esa exigencia personal debemos ser capaces de modularla. Exigirnos sí, pero no hasta el nivel de que esa exigencia nos limite, ¿sí? Y luego asumir de que se puede fracasar, que esto también muchísimas veces las mujeres nos ocurre, ¿verdad? Ese pánico tremendo al fracaso, que la vida es una secuencia de
de únicas oportunidades y no es cierto. Hay muchísimas oportunidades, nos podemos permitir ser todo lo ambiciosas que queramos, nos podemos permitir fracasar y equivocarnos tantas veces como sea necesario y además, en mi opinión, creo que es muy necesario modular nuestra exigencia y sentirnos cómodas con nuestra exigencia. Paula, compártenos alguna pincelada. Yo es que también, tratando de hacer memoria, son anécdotas y me parece muy valioso esto último que estamos compartiendo y que has resumido ahora, Eva, también. Creo que el sentimiento de merecimiento es individual, es de cada uno y es el punto de partida para, bueno, quizá las mujeres desde hace mucho, pero seguimos abriendo camino y nos echamos a la espalda cada una en su experiencia particular que parece que estamos abriendo camino por mí y por todas mis compañeras. Y es un peso tremendo, ¿no? Parece que estamos representando a todo y que hay que aguantarlo y demostrar por eso, por mí y por todas mis compañeras. Quizá aligerar un poco, aligerarnos esa carga y creernos que, uno, el reconocimiento viene de dentro y segundo, pues compartir que he sido afortunada, pero porque he sido afortunada desde la cuna, que me dije que no me recordaron en ningún momento que hubiese que hacer distinción o recordar mi condición para hacer o dejar de hacer nada. Pero vamos, como anécdota, sí, alguna cara rara de esto de entrar en reuniones, mesas, claro, en mi ámbito institucional, pues mesas larguísimas, todo, pues oye, la media es hombre y mayor de 50 y ahí voy entrando, abriendo puertas y muchas veces caras raras que rápidamente te convierten en asistente de, ¿no? Pero no piensan que vayas en representación de y con entidad propia, pero bueno, nada, es tarea de todos, es pedagogía y nada, y poner cariño a los cafres y ya está. Y sobre todo yo creo también que permitir o facilitar a otras mujeres, ¿no? Ciertos obstáculos que nosotras hemos podido vivir dentro de nuestras propias organizaciones o en nuestro entorno más directo, el poder hacer un poquito de pedagogía y sobre todo estimular esa ambición sana a muchísimas mujeres y en esa ambición sana estimularles que se fijen en nuestra industria, que es maravilloso, que tenemos unas oportunidades y unas herramientas tecnológicas fascinantes para ser creativas, que la hostelería va a empezar a dejar de ser esa tremenda industria tan sacrificada, que nos estamos moviendo, que estamos evolucionando, que tenemos muchísimo todavía por ofrecer a la sociedad como industria, ¿no? Como generadores de experiencias y de felicidad hacia afuera y hacia adentro y que contamos con todas y con todos. Gemma, muchísimas gracias por invitarme a moderar este panel. Paula, es siempre un placer coincidir y hablar contigo. Rosa, no nos conocíamos personalmente, pero estoy encantada de haberte descubierto. Y Gemma, si te parece, cerramos con una ronda rápida de esa conclusión de lo comentado y dejo que despidas todo el webinar. Por supuesto, nada, muchísimas gracias ante todas las tres de nuevo por haber participado. Y yo tengo una conclusión que además ya llevo tiempo dándole vueltas a esta idea independientemente del webinar, y es que al final cuando empiezas a trabajar en hostelería muchas veces es cierto que empiezas a trabajar pensando en que va a ser un trabajo temporal. Y esto en el sector ha pasado en muchas ocasiones, a mí la primera me sucedió, y yo hoy me voy a dirigir a las mujeres directamente y es simplemente decir que se puede trabajar en hostelería en un nivel operativo, pues como decíamos antes, de camarera, como camarera de barra, coctelería, recepción en un hotel. Hay 1000 puestos a nivel operativo, pero es que eso sigue.
eso sigue subiendo y se pueden llegar a puestos de dirección, a reales puestos de liderazgo, y no solamente en una empresa de hostelería, sino en muchísimas empresas que están relacionadas con el sector. Entonces, bueno, hoy por suerte se nos abre otra pata más, que es esta, que es la digitalización y la transformación digital del sector, y yo quiero animar a las generaciones presentes y a las futuras generaciones a que si este sector, que para mí es un sector alucinante, si les interesa un mínimo, que se sepa que se puede llegar hasta muy alto en el sector o tan alto como una quiera, y que es genial. O sea, que yo doy todo mi ánimo y mi apoyo desde aquí. Y con esto, no sé si alguna de vosotras, Paula o Rosa, queréis decir algo más, y si no, pues podemos concluir cuando queráis. Por mi parte, insistir que efectivamente aquí se hace carrera, y sobre todo que formamos parte de una industria que por un lado tiene una esencia muy tradicional y que tiene que ver con esa felicidad que tenemos que dar. Pero lo que nos ha traído hoy aquí es la digitalización. Es una palanca, hay muchísimos desafíos, y para quien quiera trabajar en el front, en el back office, creatividad y sobre todo la digitalización como esa posibilidad de enfrentar desafíos muy, muy importantes que tiene esta industria, pero que si lo implementamos, es que las oportunidades de hacernos más eficientes, más atractivos, son enormes. Hay que aprovechar el momento, está muy vivo. Un oficio tan tradicional está más vivo y en plena transformación como nunca. Es un momento complejo y bien bonito. Y de mi parte, bueno, poco me queda que añadir, que agradeceros esta pequeña charla muy interesante en una industria que, como habíamos comentado, en plena transformación, con muchísimas oportunidades para perfiles muy, muy dispares, pero donde están las puertas totalmente abiertas a seguir evolucionando, a seguir reinventándose, a crear, y con la tecnología que nos permite ayudar a hacerlo de una forma mucho más eficiente. Y a invitar a todos los que queráis saber más, que encantado de contaros. Pues, por mi parte, perdona, Eva. Gemma, agradeceros una vez más, desear a todo el mundo, a todos los que nos estáis viendo, un feliz 8 de marzo, pero pensando en que no hay solo un 8, hay un 9, un 10, un 11 y un 12. Gracias, Gemma. Muchísimas gracias a vosotras. Un saludo.